Conexión Paranormal. No hay duda que nos movemos con energías, vibras que están a nuestro alrededor y que cuando nos afectan lo hacen de gran forma, ya sea para bien o para mal. Este tipo de energías pueden depositarse naturalmente en algunos lugares donde transitamos o en los que acostumbramos a estar, pero también en objetos. Así impregnamos sin saberlo todo lo que nos rodea, pero hay veces que esto es tan fuerte que aun cuando las personas mueren, su esencia, su vibra, continúan ahí, en los lugares por donde vivió y en los objetos que fueron de su posesión. Entre los personajes que practican la brujería, las artes negras, es conocido que con estos mismos objetos y pertenencias personales de uno, nos pueden hacer algún hechizo, perjudicarnos y hasta matarnos. Y es sobre uno de estos objetos de poder que llegamos a conocer un caso muy interesante dentro de una antigua hacienda que data de tiempos del virreinato y que aún después de tantos años está de pie, o lo que queda de ella, y lo más extraordinario es que se encuentra dentro de un cementerio. Pero antes de presentarles esta investigación, quiero contarles algo de ese impresionante lugar, ya que ha sobrevivido a sismos, sucesos desde tiempos coloniales, independencia y la revolución, además de nuestros llamados tiempos modernos. Veamos lo que indagamos y centrémonos en ese peculiar hallazgo. El pueblo de San Lorenzo Tezonco se localiza al sur de la alcaldía Iztapalapa y cerca del cerro Yagualisqui. Cuenta con un peculiar cementerio, un panteón que lleva el mismo nombre, y dentro aún está lo que queda de la hacienda de San Nicolás Tolentino, que fue una construcción colonial que originalmente se llamó Hacienda de San Nicolás de Buenavista, hecha por don Pedro Ortiz en 1580. Es una construcción del virreinato que en 1622 se terminó de construir su casco. Abarca desde el Cerro de la Estrella hasta la colonia La Nopalera. Mantuvo conflictos legales con los indígenas del pueblo de San Lorenzo Tezonco desde su construcción, ya que estos insistían en recuperar sus tierras. Por esta misma razón, muchos naturales de este pueblo llegaron a ir presos a la Real Cárcel de la Nueva España por causar destrozos en esa hacienda. En 1705 fue adquirida por los jesuitas y pasó a llamarse Hacienda de la Sagrada Compañía de Jesús. El 8 de noviembre de 1752, el alcalde Francisco Juan de Zapotitlán y el de Tlaltenco presentaron una denuncia a don Joseph Rodríguez del Toro por un problema limítrofe. Fue en esta hacienda donde los jesuitas aceptaron el reclamo. Por ello pagaron impuesto a Zapotitlán y Tlaltenco por realizar actividades de pesca en las lagunas que pertenecían a estos pueblos. Después de la expulsión de los jesuitas de la Nueva España en 1767, se volvió a llamar Hacienda de San Nicolás Buenavista, pero otra vez mantuvo problemas por sus terrenos extensos con los pueblos de Zapotitlán al invadir en 4 ocasiones en 1752, en 1800, en 1844 y en 1916. Durante la independencia se dice que sirvió como escondite para el gran caudillo Vicente Guerrero. Tiempo después, la propiedad fue adquirida por don Íñigo Noriega Lazo y en 1908 cambió su nombre otra vez a Hacienda de San Nicolás Tolentino. Al pasar el tiempo, esta hacienda fue perdiendo terreno e interés hasta que en la época de la Revolución solo quedaba el espacio de lo que hoy es el Panteón Civil de Tezonco. Consumada la Revolución, la hacienda fue expropiada por el gobierno, quienes fueron los que ordenaron la construcción directa de este cementerio. En la época actual, las ruinas del casco y la troje son visibles desde lejos y aún hay quien cuenta de ella cosas muy interesantes. Desde grandes tesoros ahí escondidos hasta la manifestación de almas en pena que deambulan por su interior. A este lugar se le han dado múltiples funciones y hasta sirvió de oficinas del Camposanto. Actualmente está derruida, con muchas grietas y es un peligro constante entrar ahí. Además de ese peculiar olor a cadáver, le da ese aspecto macabro. Hay muchas partes en las que han excavado. Tal vez valientes gambusinos modernos se han arriesgado a entrar ahí con intención de hallar esas monedas coloniales que se dice se encuentran escondidas o algún centenario de oro que haya quedado olvidado en sus rincones de tiempos revolucionarios.
Lo cierto es que es un lugar con mucha historia. A pesar de su deterioro y su olvido con el que ahora está, el lugar impone e invita a imaginar sobre esos tiempos en que era un sitio activo y en bonanza. En una visita reciente fuimos invitados porque en su interior encontraron lo que en ese momento se pensó era un trabajo de magia, de brujería. Cabe decir que este tipo de lugares son propicios para esos amarres y trabajos negros, pues se había localizado un objeto de este tipo y en un lugar poco usual. Por lo mismo, en compañía de mi amiga Minerva y tomando algunas precauciones llegamos hasta el panteón, en donde después de sortear varios retenes de los encargados, pudimos entrar a tan especial sitio. Ya en el lugar nos esperaban y de inmediato nos pusieron al corriente y nos contaron del suceso. En lo personal estaba más interesado en conocer el sitio, ver cómo estaba después de tantos años y conocer directamente un lugar histórico desde sus entrañas. Era algo muy emocionante para mí, pero no dejaba de pensar en lo que nos esperaba y saber que era ese tipo de amarre del que tanto nos habían hablado. Revisamos el área, entramos a lo que nos dijeron era la troje, que sirvió de bodega y tuvo múltiples usos más. También vimos lo que era la casa principal por la parte de atrás. Todo está en muy mal estado, grandes grietas y partes que ya cayeron. Fuimos con mucho cuidado a la parte superior, pasando unas escaleras que son sostenidas por viguetas, amenazantes de caer en cualquier momento. Arriba más destrucción. Este lugar está de pie, tal vez sea por sus enormes paredes de tiempos coloniales. Sobre ello nos dijo con cierto orgullo un trabajador del lugar: esto no se caerá ya que ha aguantado muchos temblores, pero al estar ahí dentro pareciera venirse abajo en cualquier momento. Nos contaron muchas historias del lugar e incluso de la aparición del diablo y otros entes, y francamente sí da para pensar en eso y más. Nos mostraron el objeto encontrado, y se trataba de un pequeño morralito envuelto en hule con un listón amarillo. Con muchas reservas y en medio de rituales fue abierto. La intención era deshacerlo. Ahí dentro había tierra, de panteón según nos dijeron, madera o hueso, y algunas plantas, vegetales tal vez de la misma zona, pero en medio de eso se veía una pieza azul, con algo metálico que al inicio pensé que era un arete o un dije, pero al revisarlo más salió a la luz un anillo de plata con interesantes adornos que le daban un aspecto antiguo. Tiempo después y ya fuera de ahí, nos dimos a la tarea de limpiarlo. Creímos que las 3 piedras que traía eran de turquesa o larimar, y fue ahí que notamos otra peculiar característica de este anillo de plata, pues descubrimos que trae un compartimento. Hay una tapa en la piedra principal. Tal vez para los joyeros o anticuarios esto es normal, pero para uno era muy interesante, y más si tomábamos en cuenta su procedencia e intención con la que fue llevada a la vieja hacienda de Tolentino. Preguntamos y buscando averiguamos algo sobre esta clase de anillos y esto fue lo que encontramos. La historia de los anillos de veneno o anillos pastilleros es un tipo de anillo con un recipiente debajo del bisel o dentro del propio borde que podría usarse para contener veneno u otras sustancias. Se hicieron populares en Europa durante el siglo XVI. El anillo veneno se usó para deslizar el veneno en la comida de un enemigo o para facilitar el suicidio del usuario para escapar de las capturas o la tortura. Anillos como este se han utilizado a lo largo de la historia para llevar perfume, mechones de cabellos, reliquias devocionales, mensajes y otros recuerdos, por lo que también se les conoce como anillos relicario. Fueron populares durante el Renacimiento. En el siglo XVII, los joyeros creaban anillos de relicarios en forma de ataúdes que servían como recuerdos para los dolientes. Estos fueron llamados anillos funerarios. Los anillos con compartimento también se llaman de caja. Hay una familia en la historia que hizo del envenenamiento un arte y del anillo de cápsula una auténtica joya. Fueron los Borgia. Cesarie Borgia llevaba un anillo decorado con un león de 2 cabezas en cuyo compartimento secreto portaba un veneno llamado cantarela, que al carecer de sabor era el arma perfecta para asesinar a sus oponentes políticos. De su hermana Lucrecia, también se dice que solía emplear este método contra sus invitados. Según numerosos historiadores, en 1503, Rodrigo Borgia sucumbió a su propio veneno vertido en una copa desde su anillo, cuando este en realidad iba destinado a un cardenal de nombre Corneto. Pues mucha historia, magia y hechizos,
y un exclusivo e interesante anillo que tal vez no es muy antiguo, sí nos dio los elementos para visitar esta hacienda del virreinato que aún en estos días permanece dentro del Camposanto. Objetos como este ya hemos encontrado antes y son parte de una colección muy especial por toda la historia y detalles en su entorno. Esperamos que esto sirva para darles a conocer algo más de lo que tenemos en nuestra gran Ciudad de México y sus misteriosos y singulares lugares. Mi nombre es Roberto Samael de Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Gracias. Conexión Paranormal.